Esa narración está siendo grabada por una... Está siendo la vida de él. Él es el personaje de la, digamos, principal de una novela que está siendo escrita en el mismo momento que él vive, ¿no? Es muy interesante porque ahí está el problema del realismo, el problema de la ficcionalidad, el problema del lenguaje, digamos, ¿no? Si somos dueños de nuestra vida a partir de que hablamos nuestro lenguaje, está interesante. Claramente es una película que está inspirada, digamos, en algunos debates filosóficos sobre la relación entre lo ficcional y lo real, que es el eje argumental dentro de una ficción, ¿no? Pero es muy interesante cómo está pensado y, bueno, cómo está encarado el argumento. Es interesante, véanla y les va a ilustrar, digamos, como problema. Bueno, me estoy quedando sin batería en la tablet, por lo cual no voy a poder poner muchos más ejemplos. Así que aprovecho. Por ejemplo, en la página número 18 hay un párrafo que empieza: esto es fundamental para comprender nuestra historia, y dice a mitad de párrafo, en el punto seguido, punto seguido primero no, en el segundo punto seguido dice: durante millones de años los humanos cazaban animales más pequeños y recolectaban lo que podían, al tiempo que eran cazados por los depredadores mayores. Fue solo hace 400.000 años cuando las diversas especies de hombre empezaron a cazar presas grandes de manera regular, y solo entre los últimos 100.000 años, con el auge del Homo sapiens, saltó el hombre a la cima de la cadena alimentaria. Fíjense cómo en un párrafo hay una compresión, una aceleración del tiempo que va desde millones de años hasta 100.000 años, ¿no? Es decir, cómo la estructura de lo que serían los Homo, el género Homo, todos los hombres, todos los miembros de esa especie, durante millones de años tuvieron un comportamiento, y de repente hay una aceleración en el relato, hay una comprensión, una compresión. Imagínense si un relato tuviera la pretensión de narrar en el mismo tiempo textual el tiempo cronológico al cual se refiere, sería imposible. No habría forma de construir una frase como esta. Entonces, es decir, ahí hay un problema desde el punto de vista de la representación. O sea, ¿cómo representar una estructura temporal que da cuenta de esa aceleración del tiempo? Esa es la pregunta que subyace en la discusión de Barthes. ¿Cómo lo repetís? No escuché bien. Claro, porque lo que Barthes en un momento plantea es que la aceleración del texto resuelve, no lo dice de esta manera, pero la aceleración del texto, es decir, yo en un párrafo pongo lo que sucedió de millones de años hasta apenas 100.000 años. Apenas, ¿no? ¿Qué es lo que resuelve ese texto, ese párrafo, esa frase? Esa frase resuelve el problema de la distancia que hay entre el referente, entre el tiempo al que yo me refiero, que es un tiempo de la larguísima duración de millones de años, y el tiempo de la escritura. A eso se refiere con el roce de los tiempos. Efectivamente. Eso es un ejemplo de... Entonces, ¿qué es lo que...? El tiempo del referente no coincide con el tiempo de la enunciación. Es decir, hay una distancia entre un tiempo postulado, que es el tiempo real, y el tiempo del relato. No hay una coincidencia. ¿Correcto? ¿Qué hora era todo esto? 24. Ya es bastante tarde. Bueno, me parece que está bastante... A ver si... ¿Alguno tiene algún ejemplo? Serrucha... Bueno, por ejemplo, voy a poner uno más. En la página 26 hay un párrafo que empieza: ocurriera como ocurriese, que es bastante... Ya igual abrir un párrafo diciendo ocurriera como ocurriese es bastante sintomático. Ahí hay un giro irónico, ¿no? Y después dice... No, porque lo que está diciendo es que no se puede tener una certeza, digamos. Él juega con la idea, digamos... Después, más adelante del texto, el texto a veces se vuelve como casi un ensayo sociológico o un ensayo sobre historia de las religiones,
porque discute mucho, digamos, él parte de teorías generales, antropológicas, sociológicas, y no hace historiografía en el sentido tradicional de lo que nosotros estamos acostumbrados de hechos. Él toma grandes teorías explicativas sobre la religión, sobre el poder, inclusive sobre cuestiones de género, muy interesante. Por ejemplo, está muy bien enfocado, en mi perspectiva, la distinción entre sexo y género, cuando discute el problema del género. Pero los ejemplos que pone no se refieren a desigualdad. Hay desigualdades, que yo el voto femenino, el salario, etcétera. Pero no está discutiendo algún país concreto, porque además esto se engloba en una tendencia contemporánea de la historiografía que se llama historia global, que tiene otro enfoque distinto, digamos, de la historiografía tradicional y agarra grandes periodos de tiempo, grandes procesos. Y fíjense que desde el punto de vista teórico, sin embargo, es mucho más sólido. O sea, Hempel estaría mucho más cómodo con esto. ¿Por qué? Porque él está diciendo, bueno, yo tomo esta teoría. Esta teoría me permite explicar grandes periodos de tiempo. Inclusive más adelante va a discutir las distintas teorías. Él va a discutir, va a discutir, inclusive hay toda una parte donde él habla de lo imaginario, que después le explica, que para mí es bastante polémico, digamos, porque ese concepto de lo imaginario, él habla de lo imaginario objetivo, lo imaginario intersubjetivo, o sea, discute lo imaginario, lo objetivo, lo intersubjetivo, bueno, como lo subjetivo propiamente dicho, bueno, hay como varias discusiones de categoría, pero es más parecido, él lo que hace es como el relato histórico es imaginario, incluso es ficcional, porque los ejemplos son ficcionales, pero es realista en el sentido de que se apoya en investigaciones contemporáneas de las distintas disciplinas que no son históricas. Entonces habla de la biología, sus puntos de referencia son la biología, son la sociología, la antropología, la etnografía, la historia, entendida como historia del poder, o historia económica, etcétera, etcétera. Pero cuando él construye el relato, no hay un objeto, no hay un hecho objetivo al que él se refiera, sino más bien teoría explicativa de grandes procesos históricos. Y eso es muy interesante. Pero el ejemplo que yo les quería poner dice, imagina el lector cómo podrían haber sido las cosas si los neandertales o los denisovanos hubieran sobrevivido junto al Homo sapiens. Ahí está metiendo muchas cosas juntas. Hay un razonamiento contrafactual, porque hay una invitación, hay un reconocimiento de lo imaginario como parte de la producción del conocimiento, pero al mismo tiempo también está en juego la cuestión de la construcción de este otro que lee, ¿no? De lo que Barthes va a decir, la construcción del lector. Entonces, cuando yo me estoy refiriendo, una novela nunca podría decir el lector. O algunas novelas construyen la idea del lector a partir, digamos, de un narrador omnisciente, o hay figuras narrativas que incluyen al lector. Cuando, por ejemplo, si yo estoy usando la figura retórica de que es una carta, ¿no? Bueno, les voy a contar una historia, ese tipo de narrador que asume la idea de que asume el discurso que está siendo narrado, y hay un destinatario ficcional o imaginario de esa narración, asume ahí un juego. Bueno, acá también está ese juego, que también a veces aparece en la novela realista, en la construcción de un lector, digamos, ¿no? De hecho, el punto de vista del narrador siempre construye un lector. Eso es lo que está diciendo Barthes. Toda narración imagina un lector. Toda narración imagina un lector. Inclusive la narración privada imagina un lector. Uno le dirige un poema, dirige una carta a una persona en particular, un mail. Es una forma. Bueno, no sé. Yo creo que leí que es como una interlocución. Claro. Efectivamente. Pero ese tú es un tú imaginario, porque vos no lo tenés enfrente. No es un relato oral en el que vos estás. Es más, esto por ejemplo se parece bastante a un relato ficcional. Pues salvo Analía, que cuando yo apago
Porque yo, ¿qué hago? Pongo la cámara que me ponga en primer plano a mí para que después sea, me parece que mejor el relato, pero no nos da la conexión. Si todos pudiéramos prender, veríamos todo, las expresiones, las caras. Pero ahora la única que veo es a Analía y hay... Bueno, no, Analía dice que no. No sé, pero yo le veo las expresiones, que ustedes también las están viendo, de que representan, digamos, lo que uno puede imaginar, la interacción del tipo de relato. En cambio, si Analía apaga y todos apagan, el único, o sea, ustedes aparecen como interlocutores imaginarios. Es más, podrían Bueno, es decir... el solipsismo que dice que en realidad hay en el relato. Y bueno, por eso. Ahí está la... Acá ustedes aparecen. La mayoría tiene los micrófonos apagados y las cámaras apagadas. Yo tengo que imaginarlo a ustedes como interlocutores. Inclusive teniendo la certeza de que... Yo tengo la certeza de que están conectados. Pero no tengo la certeza de que estén escuchando. Porque puede ser que se hayan ido al baño, o puede ser que hayan apagado el micrófono y detecten en mí ciertas expresiones, o cuando ven que yo no muevo más la boca y se me está preguntando algo. Entonces prendo el micrófono, prendo la bocina de la computadora. Y mientras tanto veo tele, Netflix, o leo un libro. ¿Bien? Podría ser el caso. No los voy a juzgar por eso tampoco. ¿Algún ejemplo? Me parece muy interesante la parte del texto en la que justamente nos pregunta qué hubiera pasado si se hubieran mantenido esas otras especies humanas, y bueno, nos hace como un juego diciendo, bueno, actualmente, por cómo están las cosas, sabemos que no hubiera sido algo bueno. Sí, el texto, si siguen avanzando, se pone cada vez más pesimista en relación al ser humano. Es bastante antihumanista el enfoque, es interesante, porque es bastante antihumanista, digamos. Después cuando describe, por ejemplo, hay toda una parte donde empieza los capítulos posteriores donde habla de la diversidad ecológica a partir de la instauración del Homo sapiens sapiens. Ahí dice, bueno, el Homo sapiens sapiens se instaura, digamos, y se vuelve mayoritario hace 70.000 años. Bueno, lo que sucede de 70.000 años hasta 10.000 años con la agricultura es una tragedia total. Y ahí hay igual, hay varias cosas. Es muy interesante. Bueno, yo encontré Schiffer de anunciación, de organización, de escucha. Escucha encontré muchos. De roce de tiempos. Bueno, hay bastante. Me parece que está bueno leer los textos. Como cierre voy a decir esto. Me parece que es interesante que... A ver, esperen un minuto.